Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy con nosotros. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, sin duda, va a dejar a muchos con la boca abierta. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria de la televisión turca y que han capturado la atención de fans de todo el mundo. Y precisamente la noticia que tenemos para ustedes hoy, con fecha de 5 de febrero de 2026, es verdaderamente impactante. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las especulaciones que esto genera, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque en este canal nos dedicamos a traerles lo más fresco, lo más interesante y lo más comentado del mundo del entretenimiento directo a su pantalla. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es de esas noticias que hacen historia. El título de nuestro vídeo de hoy, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, no es ninguna exageración. Desde que se separaron y la noticia de su ruptura, que también fue todo un acontecimiento, resonó en todos los medios, los fans han estado implorando por una reconciliación, por una señal, por algo que les devolviera la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en pantalla. Y hoy, 5 de febrero de 2026, esa esperanza, o quizás la sorpresa, ha llegado de una manera que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Por supuesto, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hablamos de una pareja que trascendió la ficción. Sus personajes en Senkalkam conquistaron a millones de espectadores, y su química en la vida real era tan palpable, tan evidente, que el público los adoptó instantáneamente como una de sus parejas favoritas. Cada fotografía juntos, cada aparición pública, cada rumor era analizado hasta el último detalle. Y cuando la relación llegó a su fin, la decepción fue generalizada, un silencio que dejó un vacío en el corazón de muchos de sus seguidores más devotos. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? ¿Qué es esta noticia que ha dejado a todos en estado de shock? Bueno, para empezar, tenemos información confirmada, aunque los detalles específicos aún son escasos y se están desvelando poco a poco, que involucra a Hande y Kerem de una manera muy inesperada. Se trata de un proyecto que va más allá de lo que habíamos imaginado. No es una simple colaboración en una serie o película, sino algo de una magnitud considerablemente mayor. Estamos hablando de un emprendimiento conjunto que los une de nuevo, pero no solo como actores, sino de una forma que podría redefinir sus carreras e incluso la forma en que el público los percibe. Las primeras filtraciones apuntan a que Hande y Kerem están trabajando juntos en la creación de su propia productora. Sí, han oído bien. No solo serán las caras visibles o los protagonistas de proyectos, sino que serán los arquitectos detrás de ellos. Esta es una movida empresarial muy audaz, especialmente para ambos que hasta ahora han sido principalmente intérpretes. La noticia se ha propagado como la pólvora en redes sociales y en los principales portales de noticias del espectáculo. Los fans están especulando a lo loco, claro. Algunos lo ven como una señal inequívoca de que su relación personal también ha resurgido, ya que este tipo de proyectos requieren una profunda confianza y colaboración. Otros, más pragmáticos, creen que es una decisión puramente profesional, una estrategia inteligente para tener mayor control sobre sus carreras y elegir proyectos que realmente les apasionen. La idea de que hayan decidido unir sus fuerzas empresariales, a pesar de su pasada relación sentimental, sugiere un nivel de respeto y entendimiento profesional que trasciende los altibajos emocionales. Pero, ¿de dónde surge esta información? Según nuestros informantes, que son bastante confiables en el circuito de la televisión turca, se ha filtrado la información de que se ha registrado oficialmente una nueva compañía productora con sede en Estambul. Los nombres asociados a esta compañía, aunque todavía no se han hecho públicos todos los detalles legales, están fuertemente vinculados a Hande y Kerem. Se habla de que ellos serían los principales inversores y también los directores creativos. Esto es algo monumental. Imaginen la posibilidad de verlos eligiendo guiones, supervisando la producción, dando forma a historias que ellos mismos consideran importantes. La noticia no solo impacta por la decisión en sí, sino por la magnitud de lo que implica, pasar de ser los rostros visibles a ser los creadores, los visionarios detrás de las historias que cautivarán al público.
Y lo que añade más intriga es el tipo de proyectos que se rumorea que esta nueva productora podría estar considerando. Se habla de historias con un fuerte componente social, proyectos que aborden temas relevantes para la juventud, o incluso adaptaciones de novelas que hasta ahora no han tenido su oportunidad en la pantalla. Esto demuestra una ambición que va más allá del entretenimiento superficial. Quieren dejar una marca, quieren contar historias que importen. La industria del entretenimiento turco, conocida por su calidad y su alcance global, está a punto de presenciar una nueva era, impulsada por dos de sus estrellas más queridas. Esta ambición de abordar temas sociales y relevantes es particularmente emocionante, ya que podría abrir nuevas vías para la reflexión y el debate a través del arte. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, un torbellino. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Hande y Kerem se han disparado a niveles estratosféricos. Los mensajes de apoyo, las muestras de emoción y las teorías sobre lo que esto significa para su relación personal y profesional inundan las redes. Muchos están celebrando esta nueva etapa como un renacimiento para ambos, una oportunidad para verlos brillar desde una perspectiva diferente. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de esperanza, especulación y admiración. Los hashtags #Hande Kerem productoras y #Nueva Era Hande Kerem son tendencia mundial, demostrando el inmenso poder y la devoción de su base de fans. Los memes, los edits y las conversaciones interminables reflejan la magnitud de este evento en la cultura pop. Ahora analicemos un poco más las implicaciones de esta noticia. Para Hande Erçel, que ha tenido una carrera ascendente impresionante, participando en dramas de gran éxito y consolidándose como una de las actrices más queridas y seguidas, este paso hacia la producción representa una evolución natural en su carrera. Demuestra una madurez y una visión de futuro que la colocan en una posición de liderazgo dentro de la industria. Su experiencia en sets de filmación, su entendimiento de las dinámicas de producción y su innata capacidad para conectar con el público, la convierten en una líder natural en este nuevo rol. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su capacidad para conectar con el público, también da un salto cualitativo. Ya ha demostrado su interés en proyectos con sustancia, y ahora tendrá la oportunidad de moldearlos desde la raíz. Su visión innovadora y su energía contagiosa serán pilares fundamentales en la dirección creativa de la productora. Es importante recordar que esta decisión no se toma a la ligera. Crear y dirigir una productora implica una gran cantidad de trabajo, responsabilidad y conocimiento. No es algo que se pueda improvisar. Esto sugiere que han estado planeando esto durante algún tiempo, trabajando en la sombra, quizás consultando con expertos en el mundo de la producción audiovisual. Y el hecho de hacerlo juntos, a pesar de su separación, refuerza la idea de que tienen un profundo respeto mutuo y una admiración por las capacidades del otro. Esta alianza empresarial, forjada sobre bases de admiración profesional, sugiere una madurez en su relación post-sentimental que muchos admiran. Es una prueba de que las conexiones humanas pueden evolucionar y florecer de maneras inesperadas. Las preguntas que surgen son muchas. ¿Colaborarán en proyectos específicos como actores? ¿Se centrarán solo en producir? ¿Serán las caras visibles de su productora, o optarán por un enfoque más discreto? Lo que sí es seguro es que esta noticia genera una expectación tremenda. El mercado internacional de series turcas está en auge, y una productora liderada por dos de sus estrellas más reconocidas podría tener un impacto significativo en la exportación de contenido turco de alta calidad. La posibilidad de que vuelvan a actuar juntos en un proyecto de su propia factura es una fantasía que muchos fans ya están alimentando. Sin embargo, su papel como productores podría abrirles puertas a trabajar con una gama más amplia de talentos, tanto en la actuación como en la dirección y guión. Algunos expertos en la industria ya han comenzado a comentar sobre la inteligencia estratégica de esta movida. Tener el control creativo y financiero de sus proyectos les permite evitar las presiones de las cadenas de televisión y enfocarse en contar las historias que realmente quieren contar, con la libertad que eso conlleva. Además, abre la puerta a colaboraciones con otros talentos, tanto delante como detrás de las cámaras, y a la exploración de nuevos géneros y formatos. Este control sobre la narrativa es crucial en una industria a menudo dictada por las audiencias y los intereses comerciales. Al crear su propia productora, Hande y Kerem están tomando las riendas de su destino artístico y profesional. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la especulación sobre su relación personal.
Si bien es cierto que pueden ser socios comerciales exitosos sin ser pareja, la naturaleza de estos proyectos, que a menudo requieren una intensa colaboración y un entendimiento profundo, inevitablemente reaviva las esperanzas de los fans de una posible reconciliación. La forma en que se apoyan mutuamente, incluso después de haber tomado caminos separados, habla mucho de la calidad de su conexión humana. Podríamos estar ante un ejemplo de que las relaciones no siempre tienen que terminar, sino que pueden evolucionar hacia nuevas formas de conexión y colaboración. La complicidad que muestran en las pocas interacciones públicas que han tenido desde su separación, sumada a esta audaz aventura empresarial, alimenta la llama de la esperanza para aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida o en la pantalla. La audacia de este movimiento es un testimonio de su crecimiento como profesionales y como individuos. Han pasado de ser intérpretes carismáticos a convertirse en visionarios de la industria. La noticia de su productora no es solo una noticia de entretenimiento, es una declaración de intenciones, un paso adelante en la evolución de sus carreras y potencialmente un punto de inflexión para la industria del entretenimiento turco. El hecho de que ambos estén invirtiendo sus propios recursos y su tiempo en este proyecto subraya la seriedad de su compromiso. Han demostrado que su química en pantalla no era un mero accidente, sino el reflejo de una conexión real que ahora se traslada al ámbito empresarial. Las implicaciones para el mercado global son enormes. Si Hande y Kerem logran replicar en su productora el éxito que tuvieron como pareja protagonista, podrían abrir nuevas puertas para el talento turco y diversificar aún más la oferta de contenido de alta calidad que llega a audiencias de todo el mundo. La demanda de series turcas sigue creciendo, y una productora con la reputación y el carisma de sus fundadores podría convertirse en un referente de calidad e innovación. Ya estamos viendo cómo otras estrellas turcas están siguiendo caminos similares, pero la unión de Hande y Kerem tiene un peso simbólico y comercial particular. Es fascinante pensar en la sinergia que pueden crear. Hande con su delicadeza y profundidad emocional, y Kerem, con su energía y su visión fresca, podrían ser una combinación imparable en el mundo de la producción. ¿Se enfocarán en dramas románticos, o se aventurarán en otros géneros? ¿Habrá espacio para producciones internacionales? Las posibilidades son infinitas y cada rumor, cada pista, se convertirá en un tema de conversación global. La noticia de hoy es solo el comienzo de una nueva saga, una que promete ser tan emocionante como las historias que ellos mismos han protagonizado. En resumen, la noticia del 5 de febrero de 2026 sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin es que han decidido unir fuerzas para lanzar su propia productora. Este es un movimiento audaz y visionario que promete redefinir sus carreras y tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento. Es una muestra de su ambición, su talento y su profundo entendimiento mutuo. Los fans están eufóricos, la industria está expectante y nosotros, aquí en nuestro canal, estaremos siguiendo de cerca cada detalle para mantenerlos informados. Esta es una de esas noticias que demuestran que el mundo del espectáculo está en constante evolución, y que las estrellas más brillantes no solo brillan en pantalla, sino que también pueden construir el escenario donde brillan las futuras generaciones. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre esta sorprendente noticia. Ha sido un placer desgranar con ustedes los detalles y las implicaciones de esta revelación que sin duda, ha marcado un antes y un después. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Por eso les pido un gran favor, si esta información les pareció interesante, si les hizo pensar, si simplemente les entretuvo, por favor, no olviden dejar su pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Hande, de Kerem, o simplemente amantes de las noticias del mundo del espectáculo. Cuantos más seamos, mejor. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas sorpresas. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de esta noticia, qué tipo de proyectos creen que deberían hacer, y si creen que hay una reconciliación en camino. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.